¿Podemos confiar en que el Señor está obrando su voluntad? ¿Podemos realmente esperar en el Señor? ¿Podremos menguar para que crezca Él? Dice, porque sé que estás obrando, ¿verdad? Tu perfecta voluntad. Y así es, mis hermanos. Aún aunque sea a veces difícil, ¿verdad? Aunque a veces no lo podamos comprender, pero Él está obrando su perfecta voluntad. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu voluntad verdaderamente es buena, agradable y perfecta. Señor, toma cada área de nuestra vida, Señor. Toma aquellas áreas que no te hemos entregado también, Señor. Abre esa puerta, Señor, que a veces hemos cerrado nuestro corazón, así como si no quisiéramos que tú vieras lo que hay ahí dentro, Señor. Pero queremos entregarte, Señor, aún esas áreas, porque confiamos en que tu voluntad es la mejor, Señor. Que el vivir en tu voluntad, Señor, es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Y aquí estamos, oh Dios, expectantes, Señor, de que tú hables a nuestras vidas, Señor. Glorifica tu precioso nombre, Señor, y dispón nuestro corazón delante de ti. Enséñanos, oh Dios, a menguar para que crezcas tú. Enséñanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos? Gloria a Dios. Bien, el tema es: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Así que nos preparamos para recibir ese tema, ¿verdad? Qué gusto estar en esta mañana aquí con cada uno de ustedes. Me da gusto verles a cada uno. Bienvenidos, bienvenidas todas, que nos podamos gozar en su presencia en esta hermosa mañana. Creo que ya estuvimos preparándonos, ¿verdad? A través de la hermosa alabanza. El Señor es digno de nuestra adoración. Yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, cada uno de nosotros, cómo puedo saber si estoy en la voluntad de Dios? ¿Nos hemos preguntado? ¿Cómo puedo yo saber si estoy en la voluntad de Dios? ¿Quién se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿En alguna ocasión? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento dado, crucial en nuestra vida y en cualquier situación, nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si estoy en la voluntad de Dios? ¿Qué sucede cuando camino bajo la voluntad de Dios? ¿Qué puede suceder en mi vida, verdad? ¿Qué desata el vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Qué desata sobre mi vida, verdad? ¿Y por qué muchas de las veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios, aun cuando sabemos, verdad, lo que a Él le agrada? Y nos cuesta trabajo. ¿Hay alguien aquí que batalle o que batallemos para hacer la voluntad de Dios? Gloria a Dios. Yo creo que yo también batallo mucho, ¿verdad? No sé ustedes. Usted sabe que debe orar, pero a veces le cuesta trabajo, ¿verdad? Nos cuesta trabajo despertarnos muy temprano, sobre todo cuando hace frío, ¿verdad? Nos cuesta trabajo. Usted batalla para levantarse a orar, ¿sí? Usted sabe, ¿verdad?, que puede hacerlo, pero no lo hace. Su cuerpo le dice, no hay fuerzas, ¿sí? Te dormiste muy noche, ¿sí? Eso es lo que le dice su cuerpo, ¿sí? Y sí hay fuerzas para muchas cosas, hermanos. Leer la Biblia, batallamos, ¿verdad que sí? Ay, no, estoy muy cansada, ya tengo mucho sueño, mejor me voy a dormir. Pero ¿sabe qué? Usted pasa 1 hora, 2 horas con el celular en la mano y no lee la Biblia. ¿Cierto o no cierto? Nos cuesta, ¿verdad?, leer la Biblia. Decimos, estoy cansada, mejor me voy a dormir, ¿verdad? Y con el teléfono en la mano y no leemos la Biblia. Congregarnos de igual manera, ¿verdad? También decimos, si Dios quiere, ¿verdad?, voy a ir a la iglesia.
Hermanos, Dios quiere que usted se congregue, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, ¿sí? Si no, el Señor no nos hubiera dicho, ustedes no dejen de congregarse. Hebreos 10:25, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhórtense unos a otros, y tanto más cuando ven que el día del Señor se acerca. Pero hemos tenido como costumbre esa muletilla de decir, si Dios quiere, como si Dios no quisiera, ¿verdad? Dios sí quiere, pero es su voluntad la que se hace, mis hermanos. Dios quiere que nos congreguemos. Entonces, usted y yo sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hace? Le voy a decir por qué. Porque hay una batalla de voluntades. Hay una batalla de voluntades. ¿Es tu voluntad o la de Dios? Y es una batalla, hermanos, constante, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al ser humano, a la humanidad, Dios no creó robots para que hiciera cuanto a Dios le placiera. Dios no creó robots para que el hombre hiciera cuanto Dios quisiera que él hiciera, ¿verdad? Dios nos deja en una completa libertad a ustedes y a mí. Nos dio un libre albedrío. Yo creo que todos hemos oído hablar de ese libre albedrío que Dios nos dio, ¿verdad? Y esto significa que tanto usted como yo tenemos el poder de elegir. Sí. Y a eso la Biblia le llama voluntad. A ese libre albedrío que Dios nos dio, la Biblia le llama voluntad. ¿Y qué es voluntad? ¿O qué quiere decir voluntad? ¿Qué es la voluntad? Que usted hace lo que quiere. Simple y sencillamente. Que yo hago lo que quiero. Esa es voluntad. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia dice acerca de esto. Hacemos lo que queremos, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, Él nos llenó de voluntad, a usted y a mí. Usted tiene que saber que lo que usted hace no siempre es lo que conviene. Aunque tenemos voluntad, pero lo que yo hago y lo que usted hace no es siempre lo que conviene, mis hermanos. Aunque a veces podamos pensar que sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice, y vamos a ver 1 Corintios 6:12, la escritura dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 10:23 dice algo similar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero ¿qué cree? No todo edifica. No todo nos conviene. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que mi voluntad me puede llevar muchas veces a hacer algo que no conviene. O bien mi voluntad me puede llevar a perder cosas en mi vida. El hacer mi propia voluntad. Pensemos por un momento cuando Dios creó al hombre. ¿Obligó la serpiente a Eva a comer del fruto? ¿La obligó? La agarró del brazo y ándale, come, ¿verdad que no? Eva tenía voluntad, ¿sí? Ella tenía voluntad, no la obligó. Dios le había dicho a Adán y a Eva, miren, de todos los árboles que hay en el jardín pueden comer, pero de este árbol, del fruto, de la ciencia, del bien y del mal, no coman, no comerán, porque el día en que coman de ese árbol, ciertamente morirán, ¿sí? Dios les dio indicaciones. Entonces, el Satanás o la serpiente no obligó a Eva. Ella tenía voluntad. Dios dice, yo pongo límites.
En ti está, ¿sí?, el hacer. La voluntad es tuya. Los límites yo los pongo. La voluntad es tuya. Llega Adán, ¿sí? Llega Adán y le dice a Eva, ¿quieres? Mira, mira qué deliciosa. Ah, qué rica. Sí, sí quiero. ¿Obligó Eva a Adán a que comiera? No. Adán tenía voluntad de comer también. Ella no obligó a Adán a pecar. Él tenía voluntad. ¿Sí? La serpiente no obligó a Eva. Eva no obligó a Adán. ¿Sí? Entonces, el diablo no obliga a nadie a pecar. A nadie. ¿Sí? No hace pecar a nadie. La persona consiente el pecado. Tú y yo consentimos el pecado. Ay, es que el diablo me hizo pecar. Ay, es que el diablo me hizo caer. No estaba en mí. Me hizo caer. Yo no quería hacer eso, pero el diablo me hizo caer. ¿Cuántas de las veces no decimos esto y pensamos de esa manera? Yo no quería hacerlo. Yo no quería pasar por ahí. Yo no quería hacer aquello, pero es que el diablo me hizo caer, ¿verdad? Me hizo pecar. Me hizo caer. ¿Sabe? El diablo seduce. El diablo tienta, pero la decisión, la voluntad de ejecutar es suya, es mía. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Nuestra voluntad tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días y a cada momento, mis hermanos. Todos los días usted y yo tomamos decisiones y es a cada momento, ¿verdad? Cada momento. Por ejemplo, usted abre los ojos en la mañana, se despierta y dice, ay, ¿qué hago? ¿Me levanto o no me levanto? No, un ratito más. ¿Sí? Usted dice, ¿qué hago? ¿Hago desayunar o no hago desayunar? ¿Voy al trabajo o no voy al trabajo? ¿No son decisiones que tomamos todos los días? ¿Voy o no voy? Ay, un ratito más. Al cabo mi jefe es rete buena gente, ¿verdad? Me va a dejar entrar a la hora que sea. Son decisiones que tomamos todos los días y a toda hora, hermanos. A toda hora estamos tomando decisiones, ¿sí? Todo el día estamos en esas decisiones, ¿sí? Y empezamos el día, ¿oro o no oro? No, ya es demasiado tarde. Mejor al rato y se va el día y nada, ¿verdad? Son decisiones que tomamos todo el día, etcétera. Todo el día, hermanos, todos los días, su voluntad está en función, ¿sí? Tomando las decisiones de lo que usted sabe que debe y que no debe hacer. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Nunca culpe a otra persona de lo que usted es responsable. Porque si somos buenos para culpar a otra persona, ¿verdad? No, es que anoche el niño lloró tanto que no me pude levantar, ¿verdad? Anoche no dormí, que no me puedo despertar. Y llegamos a donde el trabajo y ¿sabe qué? Pasó esto y no pude dormir, por eso discúlpeme, llegué tarde. Total, ¿verdad? Siempre hacemos a otras personas responsables de lo que tú y yo somos responsables. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Después de que pecaron, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. O sea, así somos, ¿verdad? Culpamos a los demás de lo que hacemos, de lo que sucede, siempre estamos culpando a los demás. Eso le contestó Adán, la mujer que me diste, ¿verdad? Ella me sedujo. Eva tampoco dijo, sí, yo comí. Ella dijo, Señor, la serpiente me engañó
y yo comí, ¿verdad? ¿Cómo sé que estoy haciendo entonces la voluntad de Dios? Pregúntese cada uno. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y para yo hacer la voluntad de Dios, tengo que darle muerte a mi voluntad. Así de sencillo, hermanos. Solamente de esa manera yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, dándole muerte a mi voluntad, a lo que yo quiero hacer. De esa manera, ¿sí? Lucas 22:42 nos da un precioso y perfecto ejemplo. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, en aquel huerto de Getsemaní, ¿verdad? La escritura dice, hablando de la condición de Jesús, hermanos, ¿sí? Porque no era fácil para Jesús ir a la cruz. Él era humano como tú y como yo, lo comprendemos, lo entendemos y lo sabemos. Y dice que entonces Jesús oró de esa manera diciendo: Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, ¿sí? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Número 1, ¿qué hizo Jesús? Fíjese qué importante. Él confesó lo que había en su corazón, en su voluntad. Él dijo: Señor, no es fácil. Si tú quieres que pase de mí esta copa, Señor, porque yo, la verdad, estaba en agonía, ¿sí? Estaba sufriendo interiormente y decía: Señor, yo no puedo. En ese momento, imagínese. Mas sin embargo, o sea, él confesó y dijo lo que había en su voluntad, en su corazón: pasa de mí esta copa. Pero número 2, renunció a su voluntad, ¿sí? Renunció a su voluntad y dijo: que se haga la tuya, que se haga tu voluntad. Si no es posible que pase de mí este trago amargo, esta copa, este sufrimiento, este dolor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay una guerra de voluntades entre tu voluntad y la de Dios. Pero el punto está que cuando tu voluntad no es anulada o no es doblegada, vas a terminar cayendo, ¿sí? O vas a terminar desobedeciendo a Dios. Vas a terminar perdiendo cosas. Vemos un ejemplo en un hombre, una persona que trabajó toda una vida, ¿sí? Toda su vida para obtener algo muy, muy especial. ¿Quién será ese hombre? Bueno, Job trabajó toda la vida y perdió todo en un solo día, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de Moisés. Ese hombre que había trabajado, había luchado por conquistar la tierra prometida. Había trabajado tanto Moisés, soportando al pueblo, ¿verdad? Sufriendo juntamente con el pueblo. Pues ustedes saben, Israel nos comentaba el domingo anterior cómo cuando le habla a la roca, le golpea, ¿verdad? Ahí perdió los esquivos, vamos a decir, ¿verdad? Perdió el control porque se molestó, se enojó Moisés, ¿sí? Por causa del pueblo. Pues el Señor le dice a Moisés y le dice: el pueblo estaba exigiendo agua, estaban en ese desierto. Imagínense la tremenda necesidad de agua. Ahorita yo siento la boca seca, imagínense. Imagínense en el desierto. Imagínense en el desierto donde no había agua. El pueblo rebelde, el pueblo en desobediencia, quejándose contra Moisés, contra Aarón, contra Dios mismo, porque tenían una necesidad que no había sido satisfecha, ¿sí? Ellos tenían sed. Y entonces le dicen a Moisés: mejor nos hubieras dejado morir en el desierto juntamente con los demás, ¿verdad? Nos hubieras dejado en Egipto. Allá había agua, había higos, había las cebollas, las uvas. Bueno, ellos le mencionaban de todo. Había carne que comer, ¿sí?
Y Moisés, molesto y enojado, dice que en ese momento se postraron de rodillas delante de Dios, Aarón y Moisés. Y el Señor le dice a Moisés: ok, te voy a dar indicaciones, te voy a revelar mi voluntad. Ordena que todo el pueblo se junte. Vas a hablarle a la roca. Háblale. ¿Y qué hace Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Él hizo su voluntad, ¿no? No le habló a la roca. Sí, él hizo su voluntad y no hizo la de Dios. Dice que Moisés se paró y gritó, juntó a todo el pueblo y gritó y les dijo: ¿creen que les vamos a dar agua? O sea, les habló fuerte. Pero no tan solamente eso, se para enfrente de la roca, ¿verdad? Y comienza a golpearla. La golpeó 2 veces. Qué tremendo, ¿verdad? No obedeció a la voluntad del Señor. Dios le llamó y le dijo: ven, como no hiciste mi voluntad sino la tuya, no entrarás a la tierra prometida. La mirarás de lejos. Y ciertamente la miró de lejos, ¿verdad? No le agradó a Dios. Quizás Moisés le dice: Señor, pero si obedecí. Mira, reuní al pueblo. Mira, salió agua de la roca. Quizás le dijo Moisés al Señor eso, ¿verdad? No. La obediencia parcial en partes no agrada a Dios. Como padres nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan, ¿verdad? Y que nos obedezcan al 100%, ¿verdad? Sobre todo cuando están chicos o jóvenes ya, ¿verdad? No queremos que nos obedezcan a medias. Queremos que nos obedezcan de una manera completa. Y Moisés obedeció al Señor de una manera parcial. ¿Obedeces totalmente o no estás viviendo bajo la voluntad de Dios? No estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 1, Moisés perdió su promesa porque no pudo entregar su voluntad. No doblegó su voluntad a Dios. Número 2, el pueblo estaba feliz. Pues ¿quién no? Si su necesidad había sido satisfecha, mis hermanos. Imagínense pasar, no sé cuántos días tendrían sin agua. Dicen que se puede pasar varios días sin comer, pero sin beber agua. ¿Cuántos días, médicos que están aquí, cuántos días se puede pasar? Muchas gracias. ¿Cuántos días se puede pasar sin tomar agua? 3 días sin tomar agua. Imagínese el pueblo, ¿cuántos días tendría sin tomar agua? Era una necesidad fuerte para ellos. Así que cuando Moisés hace que salga el agua de la roca, ¿verdad? Aunque la haya golpeado y haya gritado a la roca, el pueblo estaba feliz porque su necesidad había sido satisfecha. Había sido saciada su necesidad. Moisés posiblemente también al momento se sintió feliz porque dijo: tengo el respaldo de Dios. Dios me respaldó, salió agua y la necesidad del pueblo ha sido saciada. Pero ¿sabe qué? El cielo estaba enojado. Entiéndalo bien. El cielo estaba enojado porque la voluntad de Dios no se había complacido, porque no se había santificado a Dios. No se había santificado a Dios. Muchas veces puede que haya milagros. Muchas veces puede que veamos cosas hermosas, que veamos señales, que veamos el respaldo de Dios en nuestras vidas y que podamos estar felices como el pueblo estaba feliz, ¿sí? Pero eso a veces no es un indicador de que estamos viviendo en la voluntad de Dios. No siempre. Y entendámoslo de esa manera, ¿verdad? Quizás, no sé, algún ministro, un predicador, un líder, ¿verdad? Que es respaldado por Dios y puede ver grandes cosas, ¿verdad? Pero no está haciendo la voluntad de Dios en su vida, como Moisés. ¿Sí? Es igual a desaprobación. Es igual a desaprobación. Vemos el caso de Saúl.
Saúl perdió el reino. El Señor le había dado órdenes de que derribara, destruyera a todos los amalecitas, que no dejara con vida a nadie. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios. Obedeció en parte también, igual que Moisés. Saúl perdió el reino, hermanos. Desde ese momento el Señor le dijo: ya no más estarás en el reino. Saúl perdió el reino, pero siguió sentado en él, siguió sentado en el trono, pero ya no era la voluntad de Dios, por cuanto había desechado la palabra de Dios, había desechado su voluntad. Y si ustedes gustan, lo ven en casa en 1 de Samuel 15, cómo él había desechado la voluntad de Dios. Él seguía sentado en el trono, pero Dios lo había desechado. Ya no era su voluntad. La pregunta es: Dios te puede respaldar, Dios te puede contestar, pero ¿será que estás en su voluntad? Muchas de las veces puede pasar, mis hermanos, pero ¿será que estás haciendo su voluntad o la tuya? ¿Sí? No. Decimos, pero lo que yo hago, estoy bien, yo siento paz, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo no está mal, yo siento paz, tengo la paz que viene de Dios, ¿verdad? Es que el pueblo también sentía paz, hermanos, cuando Moisés les dio agua. Estaban felices, de hecho, pero Moisés no había hecho la voluntad de Dios. Y a veces pudiéramos recurrir a lo mismo, y eso puede hacernos creer que estamos bien. Vamos a pensar que yo tengo un problema con X persona. Vamos a pensar que tengo un problema con hermana Cuca, que no es así, ¿verdad? Nos la llevamos bien, ¿verdad? Pero pensemos en que tengo un problema, ¿verdad? Con ella. Pero, ¿y cuándo me voy a poner a cuentas? ¿Sí? ¿Cuándo me voy a poner a cuentas si yo sé que tengo un problema, ¿verdad? Con ella. No, es que yo tengo paz. Yo no le hice nada. Yo no hice nada. Hay un problema, pero pues creo que yo siento paz, ¿sí? Bueno, tú puedes sentir paz, pero en el cielo es: mi voluntad es que vayas y te arregles con ella, aunque tú tengas paz, ¿sí? En el cielo su voluntad es: ve y arréglate con ella. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo sé que estoy caminando bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo yo lo sé? Efesios 5 del 15 al 17, vamos a ver este pasaje. Dice la escritura: miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en la traducción del lenguaje actual dice algo así como: vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Dice: traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan, ¿sí? Entonces la pregunta es: ¿cómo yo sé que estoy caminando bajo la voluntad de Dios? Esfuércense, traten de averiguar cuál es la voluntad de Dios. O sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que averiguar, buscar cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Es algo que el Señor nos está pidiendo aquí. Esa frase que dice: traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Averigüen y asegúrense de que esa es la voluntad de Dios. Asegúrense de que esa sea la voluntad de Dios. Según este pasaje, ¿verdad? El no conocer la voluntad de Dios es vivir como tontos. No sé cuántos tontitos o tontitas hay aquí. Yo.
Yo soy una de ellas muchas veces. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Cuando estábamos sin Cristo, cuando nosotros vivíamos lejos de Dios, que dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos siendo guiados por nuestra carne, impulsados por nuestros deseos, por nuestros impulsos, viviendo en ignorancia, ¿sí? Siendo motivados por nuestros deseos, ¿verdad? Pecaminosos. Estábamos alejados de la verdad de Dios, viviendo bajo nuestros impulsos. Vivíamos en ignorancia, dice Pablo. Eso es lo que estábamos viviendo, en ignorancia, viviendo como tontos, alejados de la verdad de Dios, alejados de la voluntad de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y cometimos quizás lejos de Dios tantas atrocidades en nuestra vida pasada que todavía hoy en día estamos viviendo las consecuencias. ¿Cuántas de las veces no fue así? Vivimos una vida tan desastrosa en el pasado, lejos de Dios, que hoy en día todavía hay secuelas. Estamos viviendo consecuencias. Dígame si no. O usted fue una persona que fue una perita en dulce, vamos a decirlo, ¿verdad? Estábamos viviendo mal y las consecuencias todavía las estamos viviendo. Hoy en día estamos pagando las consecuencias. La oración es esencial, hermanos, para someternos a la voluntad divina. Dice la palabra en el Salmo 143, y David lo decía: Señor, enséñame, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? David decía: enséñame. Enséñame. En otras palabras, es como si le dijera: Señor, dame fuerzas para hacer lo que tú ya me has revelado, para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú ya me has dicho que debo hacer. Es lo que David le decía, era su oración: dame fuerzas para hacer lo que tú ya me has dicho, porque yo quiero obedecer lo que tú ya me has revelado. Y en Juan 6:38 podemos entender, ¿verdad? Dice la Escritura: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. David le decía: Señor, dame fuerzas para que yo haga lo que tú ya me has mostrado, lo que tú ya me has revelado. Quizás usted se pregunta: pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué estoy aquí, verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Por qué Dios me hizo llegar en este tiempo, como decía en Esther, para esta hora? ¿Sí? Aquí en la ciudad de Zacatecas, quizás en nuestro hermoso estado, en nuestro país de México, en la familia donde Dios me colocó. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me trajo aquí? O muchas de las veces podemos pensar: ¿qué propósito tiene mi vida? Si no le encuentro sentido a mi vida, si mi vida es sufrimiento, ¿verdad? Yo estoy haciendo lo que yo quiero y no le encuentro sentido a mi vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí, verdad? ¿Por qué está aquí usted? Quiero decirle que nadie está aquí en esta tierra por casualidad o por error. Y nadie está aquí en esta tierra para autocomplacencia. Escúchelo bien. No estamos aquí para complacernos a nosotros mismos. Estamos aquí, fuimos creados para complacer a nuestro Dios y Creador. Para eso fuimos creados. Todo mensaje de autocomplacencia va en contra de la voluntad del Padre, ¿sí? Porque cuántas de las veces no escuchamos ese tipo de mensajes. ¿Es tu vida? Tú haz lo que tú quieras, acéptate como eres, ¿sí? Tú estás bien así como estás.
Si eso te hace ser feliz, adelante, ¿sí? Tú estás bien, es tu vida, tienes derecho. Siéntete bien, ámate a ti mismo, ámate a ti misma, vive como tú quieras, sé libre, ¿sí? Dios te hizo libre. Hasta usamos esa palabra. Dios te hizo libre. Haz todo lo que tú quieras. Es tu vida. Tú no tienes por qué rendirle cuentas a nadie. Es tu vida. ¿Sí? Sí, es tu vida. Y quizás tienes voluntad. Pero hay límites. Hay límites que yo no puedo cruzar. Que yo no debo cruzar. Hoy por eso hay un pueblo, y digo un pueblo porque estoy refiriéndome al pueblo de Dios, no al mundo de afuera. Hoy hay un pueblo que se está perdiendo precisamente por esto, porque hay mensajes que lo están llevando a vivir en autocomplacencia, a hacer lo que quiera. Tienes derecho, es tu voluntad. Cristo ya fue crucificado, ¿verdad? Haz conforme a tu voluntad. Él ya perdonó todos tus pecados, ya todo fue perdonado. Hagas lo que hagas, ¿sí? Vivas como vivas, ya todo fue perdonado. Cristo ya murió en la cruz. Es cierto, Dios perdonó nuestros pecados, todos. ¿Cuántos? Todos. Es cierto, es una gran verdad. Dios perdonó nuestros pecados, pero ¿sabe qué? Dios puso una línea entre cuando yo vine a Cristo y de Cristo en adelante. Dios puso una línea, pero ¿sabe qué? Eso no se nos predica, ¿verdad que no? Eso no se predica. Eso es triste. Así que haz lo que quieras, vive como vivas, ¿verdad? Y adelante. Lo peor de todo, ¿verdad? Es que seguimos viviendo como si no conociéramos a Cristo. Aunque Él puso una línea, ¿verdad? Yo pude haber venido a Cristo como lo peor, de veras. Es válido. Yo no sé cuando venimos a Cristo cómo era nuestra vida anterior. Yo pude haber venido a Cristo como lo peor, como lo peor. Usted imagínese todo lo peor, ¿sí? Es válido. Podemos venir a Él como lo peor en nuestra vida. Dios lo borra. Pero ahora que estás en Cristo, ahí pon atención. La Biblia dice, ahora que tú estás en Cristo, tu pasado es borrado. Lo peor que hayamos vivido. Pero ahora que estamos en Cristo, la Escritura dice, tu tiempo de ignorancia ya pasó. ¿De acuerdo? Tu tiempo de ignorancia ya pasó. Ya no estás en ignorancia. Ese tiempo de ignorancia pasó y ahí empiezan a haber consecuencias, mis hermanos. Ya pasó ese tiempo de ignorancia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hebreos 10, sí se los di, ¿verdad? La cita. Bueno, Hebreos 10 del 26 al 29. Ahí dice que fuimos rociados con la sangre de Cristo. ¿Sí? Ya lo pusieron, ¿verdad? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuidado, mis hermanos. Cuidado con pisotear la sangre de Cristo con la cual fuimos rociados
primeramente, porque fuimos rociados, fuimos lavados, fuimos limpiados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. No fue oro ni plata que se aventó sobre nuestras vidas para ser limpiados y perdonados. Fuimos rociados con la preciosa sangre de Cristo y ahora, ¿verdad? Quizás estamos pisoteando esa preciosa sangre de Jesús. Estamos pisoteando esa preciosa sangre. Ya no es que me equivoqué. Ya no es eso. Yo también me equivoco. Pero es muy distinto, mis hermanos, a cometer error tras error sin querer salir de ahí. Es muy diferente, ¿sí? A que me resbalé, cometí el error, pero ya no más. Es muy diferente a querer vivir en el piso, en el suelo. Es muy diferente a no querer salir de allí. Entonces, cuidado. No pisoteemos la sangre de Cristo Jesús. ¿De qué otra manera, verdad, podemos entender para qué estoy aquí? No es para mi complacencia, ¿sí? Cuando vayas a decidir, y bueno, a lo mejor aquí es para los jóvenes todo, bueno, todos tomamos decisiones, ¿verdad? Todos los días y a toda hora. Cuando vayas a decidir, las decisiones son importantes, ¿sí o no? Mucho. Las decisiones son importantes. ¿Qué voy a estudiar? Porque es pues para toda la vida, es a lo que me voy a dedicar, ¿no? Muchas veces sucede que a lo mejor estudié algo que no era lo mío, ¿verdad? Y sin embargo, tengo que hacerlo, ¿verdad? Decisiones importantes como ¿con quién me casaré? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién vas a pasar toda tu vida? Pongan atención, jóvenes. Pongan atención, adolescentes. ¿Con quién vas a pasar toda tu vida? ¿Es importante o no? Es importante. ¿Con quién vas a pasar toda tu vida? ¿Cuántas veces escogemos por nuestra propia voluntad? Ay, es mundano, pero ¿qué importa? Ya comienza a ir a la iglesia. Sí, no es cristiano o no es cristiana, pero sus familias son cristianas. ¿Sí? Ay, es rete bueno que hasta parece cristiano. Si es re buena gente, hasta parece cristiana la muchacha. No, sí, lo voy a convencer si ya va a ir a la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Escogemos por nuestra voluntad y decimos todo esto, ¿verdad? Bueno, pues no es cristiano, pero lo voy a ganar para Cristo. Lo voy a alcanzar, ¿verdad? Su familia está yendo a una iglesia. ¿Es tu voluntad o la de Dios? ¿Es tu voluntad o la de Dios? ¿Estás escogiendo tú o es Dios quien está escogiendo? ¿Sí? Jóvenes, adolescentes, esto sí va especial para ustedes. No se apuren en escoger una compañera o un compañero. No se apuren por escoger pareja. No se apresuren. No se apresuren, por favor, ¿verdad? Dejen que Dios traiga a la persona correcta. Dejen que Dios traiga a la persona indicada a su vida. Es importante. Dejen que Dios traiga a la persona indicada a su vida. No la busquen, por favor. No la busquen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes la busquen, van a escoger ustedes. Porque andan buscando, ¿sí? Andan buscando a ver dónde, a ver cuál es. No la busquen. Porque si ustedes la buscan o lo buscan, ustedes van a escoger. Cuando llega ella o él, ¿sí? Fíjense qué importante. Cuando llega, la trae Dios o lo trae Dios. Esa es una gran diferencia, ¿sí? Dios la va a traer. Y esta es una decisión importante, mis hermanos, jovencitos y señoritas. Esta es una decisión importante. Por tanto,
pasa tiempo en oración. Dijimos que la oración es esencial para someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, pase tiempo en la oración. Esta es una decisión tan importante, por eso es bueno pasar tiempo en oración. Yo no digo que sea un mes, ni medio año. Pase el tiempo necesario orando. Dios no se va a equivocar. Yo sí me puedo equivocar. Dios no se va a equivocar. Pase tiempo en oración. Decisiones complejas como esta, ¿con quién me casaré?, llevan tiempo de oraciones largas. Esto me hace recordar mucho, ¿verdad?, cómo Moisés en cierto momento le dijo al pueblo por cierta dificultad que había al celebrar la Pascua. Y les dijo Moisés: esperen aquí hasta que yo vaya al Señor y reciba la dirección de Dios para ustedes. Espere en oración hasta que reciba la dirección de Dios a su vida. Qué importante, mis jovencitos y señoritas. Estas decisiones complejas llevan tiempo de oraciones largas. No se desespere si está orando ya un mes, 2 meses y dice: no hay respuesta, no veo nada claro, no hay luz verde, no veo nada así. No se desespere. Ore mucho antes de escoger. ¿Por qué? Porque mis ojos y mi corazón pueden escoger, pero tal vez no sea la voluntad de Dios. ¿De veras? Mis ojos y mi corazón pueden escoger y decir: esta es, este es. Siento que me palpita, siento maripositas, ¿verdad? Y no, mira qué guapo, mira qué hermosa, qué bella, no, hombre, esa figura. Mis ojos y mi corazón pueden escoger, ¿sí? Pero puede que no sea la voluntad de Dios. Dile: Señor, si es tu voluntad para mí, ¿sí?, dámelo. Señor, si no es tu voluntad, aunque te llore, Señor, no me lo des. Por favor, dígale eso a Dios. Si no es tu voluntad para mí, aunque te llore, Señor, no me lo des. No me la des, por favor, Señor. No me la des, ¿verdad? Es importante. Aunque llore porque me la quites o me lo quites, quítamelo. O quítamela, aunque te llore, Señor. Escúchenlo, mis jovencitas y jovencitos. Esto es importante, es para toda su vida. No es una decisión que es como cambiar de zapatos y ya. No es una decisión como es cambiarse de ropa y ya, no pasó nada. Es una decisión tan importante, y cuán sabio es que busquemos la voluntad de Dios. Aunque te llore, Señor, si no es tu voluntad, quítamelo, porque sé que no será para mi bien. La oración desata sabiduría. Si están orando, la oración desata sabiduría. La oración da muerte a mi voluntad, ¿sí? A veces nos aferramos a cosas que Dios no nos ha dado y nos atrasa, ¿sí? Sufrimos consecuencias. Trae consecuencias porque no era la voluntad de Dios. Pero cuántas de las veces no nos aferramos. Yo quiero esto y así lo quiero, y es que es él, es que es ella, y a veces no era la voluntad de Dios. Yo le pido que reflexione, por ejemplo, en esto. ¿Cuál era la voluntad de Dios que fuera la comida de Israel? ¿Quién? Ay, sí sabe, ¿verdad? El maná. Esa era la voluntad de Dios para el pueblo. El maná era el alimento que Dios había escogido para su pueblo. Maná del cielo que caía. Pero el cielo mandó codornices, ¿me pueden decir ustedes? ¿Que no las envió Dios? Si Dios envió codornices, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No era la voluntad de Dios las codornices. No era la voluntad de Dios.
Entonces, hay cosas que tú vas a obtener como respuesta a tu necedad. Y no es la voluntad de Dios. Y puede traer consecuencias a tu vida. Entonces, cuidado. Hay cosas, ¿verdad?, que vamos a obtener como respuesta a nuestra necedad, pero que no son su voluntad para nuestra vida. Entonces, ¿cómo debo orar? ¿Cómo puedo pedirle al Padre? ¿Qué dice Mateo 6:10? Hágase tu voluntad, ¿sí? Venga tu reino. Señor, venga tu reino a mi vida. Gobierna tú sobre mi vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que debemos orar, pedirle a Dios: Señor, tú sabes lo que yo quiero. Señor, tú sabes lo que yo necesito. Porque sí, Él lo sabe. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Y podemos decirle confiadamente: Señor, tú sabes lo que yo quiero. Señor, tú sabes lo que yo necesito, mas no se haga como yo quiero. Hágase tu voluntad. Él sabe, mis hermanos. No le dé temor decirle: hágase tu voluntad. A veces nos da temor decirle eso: hágase tu voluntad, porque nos da miedo. Nos da miedo que se haga la voluntad de Dios porque pensamos que no va a ser bueno para nosotros. Pero la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y esa es la mejor oración que podemos hacer. Nuestra manera correcta de orar debe ser: hágase tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3 nos da la respuesta. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que me santifique, que te santifiques. Esa es la voluntad de Dios. Que te apartes de toda práctica de pecado, de fornicación, de adulterio, depravación, pornografía, masturbación, toda clase de pecado. Esa es la voluntad de Dios, que te apartes de toda clase de pecado, porque su voluntad es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que sea santo. Toda clase de pecado. Porque ¿sabe qué? Aunque le digamos: Señor, Señor, yo estaba en la iglesia. Señor, yo ofrendaba bien. Señor, si hasta en tu nombre yo echaba fuera demonios. Señor, mira, si yo era de la primerita que llegaba a la iglesia y yo estaba ahí, Señor. Yo hacía visitación, Señor, yo hacía esto otro. Pero Mateo 7:21 nos da la respuesta. La entrada al cielo, mis hermanas, es para aquel que renuncia a vivir conforme a su voluntad. ¿Sí? El que se gobierna a sí mismo o a sí misma no entrará al reino de los cielos. Es palabra fuerte, pero si nos gobernamos a nosotros mismos, no entraremos al reino de los cielos. No importa cuánto haya hecho yo, no importa lo que haya yo hecho en mi vida, ¿verdad? Quizás tratando de hacer lo agradable en apariencia, pero si no hice la voluntad de Dios, aunque en su nombre haya echado fuera demonios, aunque haya ofrendado, aunque haya estado aquí sin faltar en ninguna reunión, pero si no hice la voluntad de Dios, el Señor dirá: no entrarás al reino de los cielos. La entrada al cielo es para aquel que renuncia a vivir conforme a su voluntad. El que se gobierna a sí mismo no entrará al cielo. Necesito doblegar mi voluntad a la suya. Necesitamos doblegar nuestra voluntad a la suya. Si yo no hago la voluntad de Dios, yo no califico para ser cristiana.
Yo no califico para ser salva si yo no hago su voluntad. No puedo pretender ser cristiana si yo no hago la voluntad de Dios. No califico. Terminamos. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Su palabra es el manual. Es el manual porque en ella está escrito, está revelado todo lo que Dios quiere que yo haga con el fin de agradarle a Él. Amén. ¿Sabe qué? Cristo ha sido fiel. Cristo ha sido fiel a la voluntad de Dios. Lo vimos como un ejemplo máximo. Él fue fiel hasta la muerte. Él perseveró y fue fiel. Él venció y ahora está sentado a la diestra del Padre. Dice la Escritura, ¿verdad?, que ahora Él reina en el cielo, sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, coronado, ¿sí? Coronado de gloria y de honra a causa de su padecimiento en la cruz, a causa de su padecimiento de la muerte. Nosotros queremos la corona. Nosotros queremos la corona, pero a veces sin la cruz. La cruz implica sufrimiento. La cruz implica oprobio. La cruz implica sufrir. Y nosotros queremos muchas de las veces la corona sin la cruz. Pero déjeme decirle que no hay corona sin la cruz. No hay corona sin sufrimiento. No hay corona sin oprobio. No hay vida eterna si no hay muerte. No hay vida eterna si no hay muerte al yo. No hay vida eterna. Ondear la bandera blanca en señal de rendición es decirle a Cristo, ¿sí? Yo voy a invitarles en este momento a que simbólicamente ondeemos nuestra bandera blanca en señal de rendición a Él. Necesitamos rendirnos. Recuerde que no habrá corona si no hay cruz. Muchas de las veces queremos la corona sin sufrir por causa de Cristo, sin sufrir por hacer su voluntad. Ondeé simbólicamente esa bandera blanca en señal de rendición. Rinda su vida a Cristo y dígale: sí, Señor, haré tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso es algo que Dios anhela de ti y de mí. Estemos de pie, oremos en este momento. Padre, te damos gracias en este precioso momento, Señor. Perdónanos, oh Dios, si hemos sido rebeldes a tu voluntad, hemos sido rebeldes a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque aun cuando hemos sufrido consecuencias de nuestras malas decisiones, si hemos sufrido consecuencias de hacer nuestra propia voluntad, Señor, pero hoy, Señor, queremos pedirte que seas tú, Señor, creciendo en nosotros. Cada día, Señor, menos de mí, más de ti, Señor, en mi vida. Hoy quiero entregarte todo de mí, Señor. Toma todo de mí, Espíritu Santo. Llena mi vida, Señor. Quiero entregarte cada área de mi vida, aun aquellas áreas donde no las he rendido a tu voluntad, Señor. Hoy quiero rendir esas áreas de mi vida a ti, Señor, porque anhelo hacer tu voluntad. Sé que tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y perfecta. Y Señor, sé que lo mejor que puedo hacer en toda mi vida
es estar en el centro de tu voluntad. Tú me has traído aquí, Señor, a esta tierra, a esta familia, a esta iglesia, a este lugar donde tú nos has puesto, Señor, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer tu voluntad. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Queremos honrarte, queremos agradarte, Señor, a ti, y queremos hacer tu voluntad, Señor. Porque no queremos que en aquel día, Señor, recibir esas palabras que tú digas, no te conozco. Que aunque te digamos, Señor, Señor, ábreme. No queremos escuchar esas tristes palabras, no te conozco. Señor, queremos hacer tu voluntad. Señor, permítenos menguar para que crezcas tú. Permítenos confiar en ti, Señor. Que podamos tener esa paz al saber que en todo lo que hagamos, que en todo lo que hacemos, Señor, es conforme a tu voluntad. Por muy pequeña que sea la decisión, Señor, queremos hacer tu voluntad en nuestra vida. Cuánto más en decisiones tan importantes, Señor, cuánto más en decisiones tan trascendentales para nuestra vida. Queremos que seas tú nuestro guía. Queremos que seas tú, Señor, el que determine tu voluntad para nosotros. Gracias, gracias, amado Padre, porque nos amas de tal manera que anhelas lo mejor para cada uno y para cada una. Te bendecimos, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dejo el lugar ya.